Bien, pues este es nuestro segundo podcast de esta serie de cuatro relacionado con las matemáticas, en donde vamos a hablar un poquito más personal o mi punto de vista relacionado con esta sucesión o este problema que muchas veces nos ha afectado como familia y se ha estereotipado de que las matemáticas son difíciles y pues en lo personal pues yo digo lo contrario, ¿no? En el podcast pasado vimos que un documento, el 70% de las personas que han cursado la educación pública obligatoria, pues ha tenido reprobadas la materia de matemáticas. E inclusive en el artículo de Excelsior menciona muy bien que las autoridades mandan a que haya métodos para poderlo hacer, ¿no? O que muestre una mejoría en el 70%. A pesar de que esto fue en el año 2018, pues todavía estamos viendo, o yo lo personal veo que mis alumnos tienen problemas con esta materia. Entonces, en el podcast pasado, pues nosotros vimos cómo el método de Ishikawa, que ahorita se los voy a mostrar aquí. Ya, mira, fíjate muy bien lo que estamos haciendo. Ahí está. Eh, Basados en este pequeño documento en el cual se menciona que es los 5 métodos de método de Ishikawa, podemos nosotros observar muy bien que hay que podemos observar que, perdón, sí existe el método, ya lo vimos el día de ayer, materiales, manos de obra, maquinaria y el medio o el entorno. Pues bueno, en este segundo podcast quisiera mostrar cuáles serían los materiales que podían tener aquellas personas que se les dificulta o cuáles serían las causas en el ámbito de los materiales para que una persona podría reprobar o pudiera reprobar matemáticas. Estamos hablando de el grado obligatorio, ¿no? De un niño que empieza en la primaria y termina en la secundaria, ¿no? O sea, estamos hablando de, ¿qué será? 6 años, ¿no? A partir de 6 años a los 15. Y esto es ámbito personal. Otra cosa aquí, una especie de spoiler, amigos. Eh, Aquí se va a hablar mucho de Dios. Entonces, si alguien tiene alguna situación que tal vez te incomode, pues te invito a que te quedes, porque tal vez conozcas a Dios mediante este podcast. Y si tú ya lo conoces, pues bueno, esto es un tema personal y pues bueno, este es un podcast que te pueda dar relacionado a no sé cuántos años tengo, creo que tengo 12 años siendo maestro y pues quiero compartir mis experiencias con esta situación, ¿no? Entonces, bienvenido seas a este podcast. Bien, vamos a empezar. Cuando hablamos de los materiales, hablamos de aquellas cosas que tú vas obteniendo, o sea, que están relacionados contigo hacia el, tu campo laboral, pero y que ayuden para la fabricación de algo, ¿no? Esto es en término industrial. Entonces, en un ámbito de un alumno, puedes decir qué materiales tú vas a aportar para que tu persona o puedas mejorar esa calificación en este aspecto, ¿no? Y los materiales se pueden puntualizar en varios, ¿no? Primero el cuaderno, los lápices, tu mochila también, que es un material, también, inclusive también el uniforme, todo aquellos, tus zapatos, eh, eh, todos aquellos instrumentos que van de ti, o sea, que tú tienes que utilizar. Vamos a poner un ejemplo. El mesamanco no lo traes de tu casa, por ejemplo, entonces no es materiales, es una maquinaria. El pizarrón no viene incluido dentro de los materiales porque no viene de ti, o sea, tú no los traes de la casa al trabajo. Eh, entonces, espero ya darme a entender cuáles serían los materiales específicos para poder combatir o poner la causa de este problema. Bien, entonces, Dios nos ha dado muchos materiales. En primer lugar, el primer material es la inteligencia. Como usted puede ver, Dios en su infinita sabiduría nos ha dado un cerebro y este cerebro, dentro de todos los químicos y hormonas y todo lo que genera, no estoy familiarizado con la medicina, pero nos ha dado inteligencia.
Desde el principio, cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 17, se menciona que Dios nos ha dado una misión, ¿no? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, perdón, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que Adán al momento fue inteligente. Entonces, de nuestra casa llevamos esa inteligencia. También podemos llevar cualquier tipo de materiales permitidos por la escuela que sean adecuados a nosotros. Veamos, eh, yo me acuerdo ahorita que en Los Simpson había había un personaje llamado Ned Flanders, perdón. Y esta persona llamada Ned Flanders, pues, era una persona zurda. Entonces hizo una especie de tienda especial para aquellas personas que tengan esa misma condición, que por cierto, ¿sabías que hay un porcentaje muy poquito o muy pequeño relacionado de personas zurdas en el mundo? Por lo regular, más del 80% de las personas en el mundo, y eso que somos 8,000 personas más o menos, somos diestros, o sea, escribimos con la mano derecha. Naturalmente, ¿no? Al menos que tú, desgraciadamente, a una persona se le haya amputado una mano o sea imposibilitado para escribir, entonces utilizaría la otra mano para poder escribir, pero en general, naturalmente, más del 80%, que es muchísimo, si sacamos cuentas, si hacemos una orden, el 80% sería como 4,000 millones, un poquito más, ponle tú 5,000 millones de personas son diestras. Entonces es lógico que todo lo que nosotros hagamos o se construyen está diseñado para personas diestras. Por ejemplo, el piano para personas diestras, una guitarra está diseñado, ponle tú, el 90% para personas diestras y poquitos, inclusive hay un video donde ahorita viene a mi mente, tengo muchas cosas en la mente, había una persona que es zurda, por ejemplo, Carlos Vives es zurdo, Kurt Cobain también es zurdo, eh, bueno, era zurdo, mejor dicho. Entonces, yo me acuerdo, yo veía un video de Kurt Cobain y yo veía que su guitarra fue acondicionada, o sea, las cuerdas las voltearon, la cuerda de hasta abajo la pusieron arriba de tal manera que se pudiera voltear y Kurt Cobain podía tocar, ¿no? Carlos Vives, un cantante colombiano, que la verdad es muy, bueno, en lo personal me gusta mucho ese tipo vallenato con ese rock. Ha sido también es una persona zurda. Entonces, pero son poquitas de esas personas, ¿no? Inclusive también podemos poner presidentes de la República. Tenemos a Felipe Calderón, zurdo, y no me acuerdo de otro. Si conocen a otro presidente de la República aquí en México que haya sido zurdo, sí sé que hay uno o dos más, pero es el que me acuerdo ahorita. No quiero poner nombres que no son. Entonces, pero son muy pocos, ¿no? Ojo, entonces, si nosotros conociéramos qué está pasando, por qué alumno reprueba en el ámbito de las matemáticas, pues bueno, podemos llegar desde lo más, para algunos sería absurdo, ¿no? Es decir, pues necesitamos un cuaderno para zurdos, o un lápiz para zurdos, o una goma para zurdos, o una cartuchera o una lapicera que abra para zurdos, ¿no? Eso se le llama investigación. Entonces, eso también, recuerda como lo vimos en el podcast pasado, que está relacionado con la unión entre Dios, el padre de familia y la escuela en la institución, ¿no? Entonces, en este aspecto, Dios nos da un hijo o da un hijo que usted como padre de familia o como yo sé muy bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Teniendo la comunicación con Dios, Dios nos dice, no estás solo, tú tienes un hijo y ese hijo va a tener estas cualidades y estas características y estas debilidades. Y eso es importante como padre identificarlas, ¿no? Y eso también implica también en las matemáticas. Entonces, en las matemáticas, como es una materia que junta lo teórico y lo práctico en todo su esplendor, eh, de la ciencia hermosa que es, no podría decirse que es difícil, sino que
se necesita materiales ideales para poderse dar o para poder dar, dar a conocer esa materia. Entonces, por ejemplo, si se van a utilizar números desde el momento de contar, entonces necesitamos un cuaderno de cuadro, sin importar qué tipo o qué estilo sea. Aquí en México se tiene cuaderno profesional, cuaderno italiano, cuaderno tipo francés, cuaderno de hojas blancas, cuaderno de raya, cuaderno de cuadro chico, cuadro grande. Esas son las especificaciones. Fíjate muy bien, al momento de que el maestro o la institución pida un cuaderno para matemáticas, es por la experiencia que tiene el maestro de que se necesitan ese tipo de cuadernos. No es así de, pues sabes qué, vamos a pedirle un cuaderno y simplemente que lo divida. No, no es así. Ya la experiencia del maestro dice, bueno, ¿sabes qué? Yo, el alumno, en general, porque el particular lo hace el padre de familia y también con el maestro, pero en un porcentaje el padre de familia, ve muy bien qué es lo que se necesita, el material necesita el alumno para poder impartir la clase de matemáticas. Yo en lo personal también puedo decir, ¿sabes qué? Necesito un cuaderno de forma francesa para hacer los números. Perfecto. Entonces eso significa que basados en ese material, yo voy a dar mi materia de una forma en la cual el alumno vaya a aprender de una mejor forma, ¿no? Por ejemplo, si alguien, no sé, seguimos con el tema de los cuadernos, si yo pido como maestro un cuaderno de cuadro grande y me traen un cuaderno de cuadro pequeño, de rayas o blanco, la pregunta sería, ¿podrá aprender? Sí, igual eso no. ¿Por qué? Porque la forma del cuaderno es adecuada para los términos matemáticos. Igual estamos hablando de un orden. Por eso está la cuadrícula, para que siga un orden. El maestro también tiene que ser ordenado al momento de poner en el pizarrón cómo va el orden, el seguimiento, y etcétera, etcétera. O sea, también tiene que ser su pizarrón como una obra de arte entendible para el alumno. Pero eso ya es la metodología, lo vimos en el podcast pasado. Entonces, gracias a ese material que se imparte, claro, con los padres, estamos hablando de educación pública obligatoria, prácticamente el 80% del alumno está financiado por sus padres, eh, porque inclusive es ilegal que un alumno menos de 14 años trabaje y gane un ingreso. Eh, entonces, podríamos mencionar que los materiales da un porcentaje por la cual puede existir una falla en ese aspecto. Ya hablamos de los cuadernos, quisiera que nos pasáramos al otro lado. Por ejemplo, tu mochila no está adecuada para la cantidad de cuadernos y entre ellos el libro de matemáticas o el cuaderno de matemáticas. Aquí con esto no estoy diciendo que se tiene que conseguir el más caro, sino el adecuado. El adecuado con peso, volumen y capacidades necesarias para tu hijo. No es cuestión de que vayamos y compremos la bolsa de 25,000 cierres, ¿no? Porque eso puede hacer perder el tiempo para que su hijo pueda buscar cosas para su clase de matemáticas. Y si el maestro ya empezó, pues entonces ahí ya son segundos o minutos en lo que usted está buscando, el cuaderno o el lápiz necesario. Yo no voy a decir cuántos cierres se necesitan, pero sí en casa se tiene que administrar dónde va el cuaderno de matemáticas, dónde va el lápiz de matemáticas, estamos hablando de matemáticas, y su lapicera específico, ¿no? Yo en los materiales también debe de existir un cuidado para el mismo. Borrador también. El borrador, eso lo pone el profesor. El borrador, los colores y los materiales en general dentro que va dentro de su mochila son muy importantes. Hay un problema muy grande que se está efectuando aquí en México. A pesar de que hay materias en las cuales los maestros o nosotros podemos decir, ¿sabes que puedes dividir tu cuaderno a la mitad? Puede hacerlo. En cuestión de matemáticas también puede hacerlo, ¿no? Todo depende de la enseñanza, no voy a generalizar nada.
Pero lo importante es que exista un orden en ese aspecto. O sea, que si tú le das 50 hojas dentro del cuaderno de matemáticas, es exclusivamente para matemáticas. No hay otras materias que tengamos que meter. También la distribución de las hojas también están seguidas. Yo en lo personal no recomiendo que los alumnos arranquen sus hojas, por más feas o por más eh, eh, este, sucias que se vean, no es bueno. ¿Por qué? Porque el alumno se va dando cuenta de cómo es antes y después va a ir mejorando. Si siento yo en lo personal, y lo he visto con mis alumnos, que si usted arranca una hoja es como volver a empezar y tal vez podemos utilizar el mismo error. Así que también tenemos que cuidar el planeta. Un ejemplo, también le he dicho yo en lo personal que utilicen cuadernos cosidos, así evitas que los alumnos puedan arrancar sus hojas, ¿no? Y ayuda al medio ambiente, al, al salón que no se vea sucio y el alumno más que nada también vaya aprendiendo. Bueno, los cuadernos son muy importantes, pero dame entender y no ofender a absolutamente a nadie con eso. Recuerde que todo está relacionado con la inteligencia que Dios nos ha dado. Bien, vamos con el siguiente, el uniforme. Aunque no lo creas, el uniforme es muy importante para todos y cada uno de los alumnos porque marca una identidad. Es triste saber que hay personas que se quedan completamente con el lineamiento de que los uniformes solamente es una forma de vestir y no es cierto. No es una forma de vestir, sino es una identidad. Y cuando usted forma parte de una identidad, también se acata las reglas de esa misma identidad. Eso ya no es por parte del maestro, sino es por parte ya de una institución. La institución ha hecho eh, provisión, por decirlo así, de otorgar, ya sea vendido o regalado, uniformes para sus alumnos. No va a pedir cosas que no tienen, que no existan, ¿no? Ni va a obligar a eso, porque existe ahí y empezamos a las discusiones. Pero eh, si la escuela nos pide a nosotros como maestros que vayan sus hijos uniformados, es porque aquí va a existir un orden dentro de la institución. Yo sé que va a haber padres que dicen, oye, y si mi hijo no va con playera, entonces eso significa que ya dejará de aprender. En ese aspecto, claro que no. O sea, un alumno va a aprender con el tipo de playera que usted quiera, pero estamos hablando de una normativa en primer lugar. El hijo ve la desobediencia que tienen los padres hacia una institución y la rebeldía que también se muestra. Luego la segunda, cuando usted quiere orden en su institución, si usted quiere que su hijo reciba todos los conocimientos, eso quiere decir el uniforme es una parte esencial. Imaginémonos un alumno que va de una forma diferente al uniforme. Si una escuela pide un uniforme blanco, una camiseta blanca, y el alumno no va con esa camiseta blanca, entonces está haciendo a darse a notar. Entonces los alumnos, en lugar de poner atención al profesor, van a buscar entonces por qué ese alumno vino con un color diferente. Y ahí ya pierde el orden y la atención del maestro. Por eso es muy importante los uniformes, porque así todos son iguales. No estoy diciendo que estén limpios o estén sucios, eso ya depende de casa, pero los uniformes son muy importantes porque así el profesor o la maestra tiene la atención de sus alumnos. Zapatitos boleados. De por sí, aún así en la primaria y en la secundaria hay alumnos que llevan cosas y los muestran a sus amiguitos, es normal. Yo he visto en primaria que muchos alumnos llevan sus juguetes a pesar de que hay una normativa de que no las lleven. Entonces, cuando existe una normativa, los alumnos ven que sus padres también aplican esa normativa. A pesar de que dicen, oye, ¿y si mi hijo va con el cabello largo, entonces aprenderá menos? No es así.
Nosotros como padres pensamos que no va a pasar nada si mi hijo va con el cabello largo, siendo varoncito, o mi hija va con el cabello corto o pintado. Nosotros nos quedamos hasta ahí, a ese límite comprensivo relacionado con nuestros padres. Eso es correcto. Pero como maestros y como una institución, sabemos que para dar una buena clase, y en esto incluye matemáticas, se necesita una uniformidad al momento del maestro y también de los alumnos, y eso incluye también la vestimenta entre ellos. Así no hay atención expuesta. Yo tengo en lo personal un alumno que me dijo que en la secundaria llevaba el cabello largo y era una secundaria pública y decía que, bueno, que casi lo corrían de la escuela, pero lo permitieron. Si eso pasara con esa normativa, entonces la pregunta sería, ¿el conocimiento sería el mismo? O mejor dicho, ¿el ambiente también sería el mismo? La respuesta es no. No es tanto, el alumno aprende, está bien, pero existe entonces una rebeldía que se está dando a conocer. Decir, mírenme, yo puedo venir como yo quiera, tengo la protección de mis padres y mis padres están de acuerdo con lo que yo diga. Entonces es una guerra entre la institución educativa y los padres de familia con sus hijos de por medio, y ahí seguimos como lo que vimos en el podcast pasado. No existe ese pleito. Pero ¿por qué mi hijo va a estar ahí? Porque es una normativa, porque hay un reglamento que lo estipula. Y si mi hijo viene mañana, ¿qué vas a hacer? Y yo tengo un pariente que es abogado y te va a demandar porque estás violando sus garantías individuales. No, yo como padre pienso que no se va a poder. No, señora, así no se va a poder. Porque usted le está enseñando reglas a sus hijos en casa y también en la escuela. En la palabra de Dios menciona que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio libertad de muchas cosas. Dios era su maestro. Imagínate tú cómo era hermosa esa escuela, donde Dios era el maestro y Adán y Eva eran los alumnos. Fueron creados perfectos, pero ahora le faltaba el conocimiento. Conocimiento que hoy, por ser pecadores, tú y yo nunca lo vamos a entender o ni siquiera lo hemos descubierto. Pero Dios les dijo, hay normas y hay reglas. ¿Quieres seguir teniendo esta interacción maestro-alumno? Pues bueno, acércate conmigo y vamos a ver. Ahí hay un árbol donde no es necesario que lo toques, si no, no vamos a tener esa interacción de maestro-alumno. Ya viste lo que pasó. Después, en los siguientes capítulos de Deuteronomio, podemos ver otras más, en el cual hizo un pacto Dios con el pueblo de Israel una vez salido de Egipto y le dijo, mira, aquí están las normativas, te voy a dar 10 mandamientos. ¿Lo vas a aceptar? Sí, lo voy a aceptar. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer ese vínculo. Pero el ser humano decir, pero pues, bueno, yo he visto que hay gente que mata y no le pasa nada. O veo yo personas que son adúlteras y no pasa nada, y personas que deshonran a sus padres haciendo cosas que no son correctas y no les pasa nada. Entonces yo también puedo hacer lo mismo. Y ahí empieza la ruptura del pacto que tuvo el pueblo de Israel con Dios. Aquí también, aunque no lo creas, te pasa lo mismo. El maestro y el alumno tienen un pacto. Aquí son menores de edad, entonces hay un pacto entre el maestro y la institución y los padres de familia. Firman un reglamento y en ese reglamento menciona que hay que traer el niño uniformado. Aunque no lo creas, también es educación para los padres. ¿Por qué educación para los padres? Porque tienen que tener listos los materiales para sus hijos, sin importar la edad que estos tengan. Los hijos van a ver lo ordenado que son los padres y querrán ser ordenados como sus padres, porque Dios bendice a los padres que ponen a Dios en primer lugar. Y los hijos los ven. Por eso, si tú estás en una escuela cuya normativa es llevar el uniforme, hay que llevarlo.
porque usted está siendo obediente. Y el principio del temor de Dios es la obediencia. ¿Y esto qué tiene que ver con matemáticas? Claro que tiene que ver con matemáticas porque tú estás abriendo tu mente a la enseñanza. No es tanto aprender números y ecuaciones, es estar listos también para eso. Por eso se le llaman materiales, otorgados por ti, o sea, en tu círculo familiar, para que puedan ser útiles para tu enseñanza. Y los materiales no se llevan. Otra situación, ¿por qué uniforman a los trabajadores? Por la misma situación, por seguridad dirán ellos, porque estamos en una industria donde hay muchas prensas, cortadoras y sierras eléctricas. El papá tiene que llevar uniforme a su trabajo, si no lo regresan. Y ahí pierde el día. ¿Y ahora qué te hace pensar que una escuela es diferente? ¿Simplemente porque no ganas dinero? Pero estás ganando tu enseñanza y corrección. Y una persona que tiene valores en su casa y se multiplican en la escuela, entonces es una persona que vale más. Espero que este podcast te haya funcionado. Es muy interesante ver que los materiales son importantes para que un alumno pueda aprobar la materia de matemáticas. Hoy vimos acerca de los materiales. Oiga, profe, ¿y qué zapatos se necesitan? ¿Y qué calcetas se necesita entonces? Me vas a decir que si mi hijo no lleva calzoncillos correctos, entonces no lo van a utilizar. O si lleva playeras que debajo del uniforme no lo va a utilizar o va a reprobar. Nada más por la vestimenta va a reprobar. La respuesta es sí, es correcto. Porque su vínculo se va a poner más atención a él y menos al maestro. Y él también pondrá más atención en qué es lo que lleva que al maestro. También lleva los materiales. Hay que llevarlos correctos y no hay que llevarlos los correctos. Desde el principio nos ha mencionado, aquí lo tengo, que los maestros no permiten que los niños lleven sus juguetes a la casa, digo a la escuela. Perdón. ¿Por qué? Porque es un centro de distracción. Los alumnos, claro, que dicen, pues es que yo quiero mi juguete nuevo, inclusive aquí en México, el Día de Reyes, prácticamente ya es día de asueto, porque saben muy bien que los niños están felices y los juegos y quieren estrenar sus juguetes, pero el siguiente día es un caos total porque los niños quieren interactuar, quieren ver y quieren mostrar los juguetes que llegaron a los reyes, les trajeron los Reyes Magos a sus compañeritos, y eso es normal, eso es correcto. Pero ante todo, debe de haber una disciplina en el hogar y también en las instituciones, marcadas por las instituciones, porque eso se le llama disciplina. Hijo, vamos, va a llevar tus materiales correctos a la escuela y no vamos a llevar los materiales incorrectos, porque también hay que respetar al maestro que preparó la clase para ese día. He ahí la situación. Siempre respetando a Dios y a los maestros, y vas a ver que las matemáticas no va a ser ninguna dificultad en tu vida. Los zapatos bien boleados, calcetines bien puestos. Vas a honrar a Dios, al maestro, y sobre todas las cosas vas a tener un aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás listo para eso, mediante los materiales. Bien, espero que este podcast te haya gustado. Y pues bueno, suscríbete a mis redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok también y estamos en YouTube. Así que todos con pruebas mate. Vamos a subir videos de ecuaciones diferenciales hoy y también vamos a hacer esta serie. Nos quedan dos podcasts más para evitar en vista personal que ya no repruebes matemáticas. Ya vimos el primero, que es el método. Hoy vamos a ver los materiales, falta la maquinaria y el medio ambiente. Y eso es muy importante. Te lo prometo que es muy importante. Bueno, que tengas tú un excelente día
Dios te bendiga donde quiera que te encuentres.